Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, la verdad, me ha tenido enganchado durante semanas. Vamos a hablar de Demet Khan. Sí, ese Demet Khan. Pero no vamos a hablar de su vida en general, sino de un evento en específico que, según muchos, lo cambió todo para él. Un evento que lo puso en el ojo del huracán, que generó controversia y que, al final, definió parte de su carrera y su imagen pública. Este no es un chisme cualquiera, Vamos a intentar llegar al fondo del asunto, a desentrañar los hechos tal como ocurrieron, a separar el grano de la paja. Vamos a analizar las diferentes versiones que existen y a tratar de entender por qué este evento en particular tuvo un impacto tan grande en la vida de Demet. Antes de que empecemos, quiero recordarles que este canal se sostiene gracias a su apoyo. Así que si les gusta el contenido que hago, si les interesa este tipo de análisis, y si quieren seguir viendo vídeos como este, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. De verdad que significa mucho para mí. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Para entender el impacto de este evento, tenemos que situarnos en el contexto de la carrera de Demet Khan. En ese momento él estaba en la cima. Era un joven actor prometedor con una serie de proyectos exitosos a sus espaldas y con una base de fans sólida y leal. Su imagen era impecable, la del chico bueno, talentoso y con un futuro brillante por delante. Pero entonces todo cambió. El evento en cuestión, como muchos de ustedes probablemente recuerden, fue su participación en, vamos a llamarlo el incidente de la fiesta. Sé que suena vago, pero quiero construir un poco de suspense, ¿no creen? La historia básica es esta: Demet fue invitado a una fiesta privada organizada por una figura importante de la industria del entretenimiento. La fiesta era exclusiva, con una lista de invitados muy selecta, y se rumoreaba que era el lugar perfecto para hacer contactos y avanzar en la carrera. Hasta ahí, todo normal. El problema surgió después. A los pocos días de la fiesta, comenzaron a circular rumores sobre lo que había sucedido en su interior. Rumores que involucraban a Demet en un altercado con otro invitado, una joven actriz emergente. Se decía que la discusión había subido de tono, que habían intercambiado insultos y que incluso habían llegado a las manos. La noticia, como era de esperar, se extendió como la pólvora. Los medios de comunicación se hicieron eco del rumor y comenzaron a publicar artículos y reportajes sobre el incidente. Las redes sociales se inundaron de comentarios y opiniones al respecto. De repente Demet Khan pasó de ser el chico bueno a ser el protagonista de un escándalo. Pero aquí es donde las cosas se complican. Porque las versiones sobre lo que realmente sucedió en la fiesta varían considerablemente. Algunas fuentes afirmaban que Demet había sido el agresor, que había insultado y humillado a la actriz, y que incluso la había empujado. Esta versión lo pintaba como un hombre arrogante y prepotente, que se sentía superior a los demás. Otras fuentes, en cambio, aseguraban que Demet había sido la víctima. Afirmaban que la actriz lo había provocado, que lo había insultado y que incluso lo había abofeteado. Según esta versión, Demet simplemente se había defendido. Y luego estaban las versiones intermedias, que sugerían que ambos habían sido culpables, que la discusión había sido mutua y que ninguno de los dos había actuado de manera correcta. ¿A quién creer? ¿Cuál era la verdad? Demet Khan, por supuesto, negó rotundamente todas las acusaciones. Emitió un comunicado oficial en el que afirmaba que no había agredido a nadie, que la discusión había sido menor y que los rumores eran exagerados. La actriz, por su parte, no se pronunció al respecto. Mantuvo silencio y dejó que los rumores siguieran circulando. Este silencio obviamente alimentó aún más la controversia. El incidente tuvo consecuencias inmediatas para la carrera de Demet. Perdió contratos publicitarios, vio cómo sus proyectos se posponían y sufrió un daño considerable a su imagen pública. De repente su reputación estaba manchada. Pero más allá de las consecuencias profesionales, el incidente también tuvo un impacto personal en Demet. Se volvió más reservado, más cauteloso y más desconfiado de los medios de comunicación. Se dice que llegó a sentirse paranoico, creyendo que todo el mundo estaba en su contra. Con el tiempo, la tormenta mediática amainó. Los rumores se fueron apagando y la gente comenzó a olvidarse del incidente. Demet, poco a poco, fue reconstruyendo su carrera.
Volvió a trabajar en proyectos exitosos, recuperó parte de su antigua popularidad y logró dejar atrás, al menos en parte, el escándalo. Pero el incidente, sin duda, dejó una marca profunda en su vida. Lo obligó a madurar, a ser más consciente de sus actos y a proteger su imagen pública con mayor celo. Ahora bien, ¿por qué este incidente en particular tuvo un impacto tan grande en la vida de Demet? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque el incidente se produjo en un momento clave de su carrera, cuando estaba en la cima y su imagen era impecable. Cualquier error, en ese momento, podía ser fatal. En segundo lugar, porque el incidente involucraba acusaciones de agresión y violencia de género, temas que son especialmente sensibles en la sociedad actual. En tercer lugar, porque el incidente se desarrolló en un ambiente de secretismo y rumores, lo que permitió que la especulación y la desinformación se propagaran rápidamente. Y en cuarto lugar, porque Demet Khan era una figura pública muy conocida y querida, lo que hizo que el escándalo tuviera un mayor alcance y un mayor impacto. En definitiva, el incidente de la fiesta fue un punto de inflexión en la vida de Demet Khan. Un evento que lo cambió todo, que lo puso a prueba y que lo obligó a reinventarse. Ahora, después de todo lo que hemos analizado, quiero lanzarles una pregunta: ¿creen que Demet Khan merecía el escrutinio público al que fue sometido? ¿Creen que el castigo fue proporcional al delito? ¿Creen que el incidente afectó de manera justa o injusta su carrera? Me gustaría mucho leer sus opiniones en los comentarios. En resumen, hemos explorado un evento crucial en la vida de Demet Khan, analizando las diferentes versiones, las consecuencias y las razones por las que este incidente tuvo un impacto tan significativo en su carrera y su imagen pública. Hemos visto cómo un rumor, una acusación y un silencio pueden cambiar el rumbo de una vida. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. He puesto mucho esfuerzo en investigar y analizar este caso, y me alegra poder compartirlo con ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión o algún comentario sobre lo que hemos hablado, por favor, déjenlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus mensajes y responder a sus preguntas. Y díganme también si hay otros casos que les gustaría que analizara en el futuro. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ampliando la noticia, el incidente de la fiesta, una investigación profunda, asterisco, asterisco. Bien, ahora que hemos establecido el marco general del incidente de la fiesta, es hora de profundizar. Porque la verdad es que la superficie que hemos rascado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Los rumores, las especulaciones y los silencios rodean este evento como una espesa niebla, y es nuestro trabajo tratar de disiparla. Para empezar, hablemos de la misteriosa figura importante de la industria del entretenimiento que organizó la fiesta. Fuentes cercanas a Demet, aunque renuentes a hablar abiertamente por temor a represalias, sugieren que se trataba de un poderoso productor, con una larga trayectoria en la televisión y el cine. Su nombre, curiosamente, nunca apareció en la cobertura mediática del incidente, lo que ha llevado a muchos a creer que utilizó su influencia para mantenerlo fuera del radar. Se dice que era conocido por organizar fiestas extravagantes y exclusivas, donde se mezclaban celebridades, ejecutivos de la industria y jóvenes aspirantes a estrellas. Estas fiestas, según algunos, eran una parte integral del engranaje que impulsaba la maquinaria del espectáculo, lugares donde se cerraban acuerdos, se tejían alianzas y a veces se cruzaban líneas. Ahora centrémonos en la joven actriz emergente involucrada en el altercado. Su nombre, a diferencia del productor, si se filtró a los medios, Elif Kaya. Elif era una joven talento con una prometedora carrera en ascenso. Había participado en algunas series de televisión de éxito moderado y estaba a punto de conseguir su primer papel protagonista en una película independiente. Su perfil en redes sociales antes del incidente era una mezcla de fotos profesionales, momentos casuales con amigos y mensajes inspiradores sobre perseguir tus sueños. Después del incidente se volvió prácticamente inactivo. ¿Qué pasó exactamente entre Demet y Elif esa noche? Aquí es donde la narrativa se vuelve más turbia.
Según una fuente anónima que supuestamente presenció el altercado, la discusión comenzó por un desacuerdo sobre un papel. Al parecer, Elif creía que Demet había influido para que ella no lo obtuviera, y lo confrontó al respecto. La conversación, según esta fuente, rápidamente se tornó acalorada. Se intercambiaron palabras duras, y la tensión en el ambiente era palpable. La fuente afirma que Demet se mantuvo relativamente tranquilo al principio, tratando de calmar la situación, pero que finalmente perdió la paciencia ante las acusaciones de Elif. Otra fuente, que se describe a sí misma como amiga cercana de Demet, ofrece una versión diferente. Según esta fuente, Elif había estado bebiendo alcohol y se comportaba de manera errática durante toda la noche. Se acercó a Demet y comenzó a hacerle comentarios ofensivos y personales, atacando no solo su carrera, sino también su vida privada. Demet, según esta versión, intentó alejarse de Elif, pero ella lo siguió, insistiendo en continuar la discusión. La fuente afirma que Elif incluso llegó a abofetear a Demet, lo que provocó su reacción defensiva. Es crucial recordar que ambas versiones provienen de fuentes anónimas y, por lo tanto, deben tomarse con pinzas. No tenemos forma de verificar su credibilidad, y es posible que ambas estén sesgadas por sus propios intereses o percepciones. El silencio de Elif después del incidente es quizás tan revelador como las acusaciones en sí mismas. ¿Por qué no se pronunció? ¿Tenía miedo? ¿Estaba protegiendo a alguien? ¿O su silencio era parte de una estrategia legal? Estas son preguntas que nunca han sido respondidas públicamente. Algunos especulan que fue obligada a firmar un acuerdo de confidencialidad, impidiéndole hablar sobre el incidente. Otros creen que simplemente no quería alimentar más el fuego y prefirió desaparecer del ojo público. La reacción de los medios al incidente también es digna de análisis. Algunos medios sensacionalistas se centraron en las acusaciones de agresión, pintando a Demet como un monstruo. Otros, más cautelosos, informaron sobre el incidente de manera más objetiva, presentando ambas versiones de la historia. Sin embargo, incluso la cobertura más objetiva contribuyó a alimentar la controversia y a dañar la imagen pública de Demet. Las consecuencias para Demet fueron inmediatas y devastadoras. Perdió lucrativos contratos publicitarios con importantes marcas. Un papel protagonista en una esperada serie de televisión fue retirado de la mesa. Su agenda se vació de la noche a la mañana. No solo su carrera estaba en peligro, sino también su estabilidad financiera y emocional. Detrás de cámaras, la situación era aún más compleja. Se dice que el equipo de relaciones públicas de Demet trabajó incansablemente para controlar los daños, emitiendo comunicados oficiales, hablando con periodistas y tratando de contrarrestar la narrativa negativa. Sin embargo, la tormenta mediática era demasiado intensa para ser controlada. En cuanto a Elif, su carrera también sufrió un duro golpe. Aunque no fue tan visible como la de Demet, el incidente la marcó para siempre. Su película independiente nunca llegó a estrenarse, y las oportunidades laborales se volvieron escasas. Algunos la veían como una víctima, mientras que otros la consideraban responsable de su propia desgracia. Con el paso del tiempo, la atención mediática se desvaneció, pero las cicatrices permanecieron. Demet logró reconstruir su carrera, aunque nunca recuperó completamente la misma imagen que tenía antes del incidente. Aprendió a ser más cauteloso, más reservado y más consciente del poder de los medios. El incidente de la fiesta se convirtió en una lección dolorosa sobre la fragilidad de la fama, la peligrosidad de los rumores y la complejidad de las relaciones en la industria del entretenimiento. Es un recordatorio de que incluso las figuras más públicas son seres humanos, sujetos a errores, malentendidos y a las consecuencias de sus actos. Pero, ¿y si hubiera más en la historia? ¿Y si el incidente de la fiesta fuera solo la punta del iceberg de un problema más profundo dentro de la industria? Algunos sugieren que el incidente reveló las dinámicas de poder, los juegos de manipulación y la presión constante a la que están sometidos los jóvenes actores y actrices en su búsqueda del éxito. ¿Fue Demet una víctima de estas dinámicas? ¿O fue un perpetrador? Las preguntas siguen sin respuesta y la verdad probablemente nunca saldrá a la luz por completo. Pero al analizar el caso de Demet Khan y el incidente de la fiesta, podemos obtener una valiosa perspectiva sobre la complejidad del mundo del espectáculo y las consecuencias que pueden tener un solo error. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera historia detrás del incidente de la fiesta? ¿Creen que Demet Khan es culpable o inocente?
Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y no olviden suscribirse para más investigaciones profundas como esta. Hasta la próxima.